Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar las pruebas de hipótesis para un promedio y los tipos de error. Para una media, prueba de hipótesis para una media y los tipos de error existentes. Entonces, ¿cuáles son los elementos para elaborar una prueba de hipótesis? Primeramente, hay que definir qué es o a qué se refiere el concepto de prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis es una prueba estadística que se va a utilizar para decidir si existe una propiedad que se supone para una población es confirmada por lo que se observa en una muestra. Es decir, vamos a pensar que nosotros podemos suponer el valor de una característica para todo un conjunto de elementos llamado población y que vamos a verificar o vamos a confirmar si eso es cierto, pero a partir de lo que observemos de una pequeña porción o simplemente una muestra. En las pruebas de hipótesis se empieza por hacer un supuesto tentativo acerca de la característica o parámetro en la población, es decir, se empieza por hacer una suposición sobre la característica bajo estudio de toda la población. Ese supuesto o esa suposición, ¿sí?, se le llama hipótesis nula. La hipótesis nula es la suposición que se supone puede ser cierta acerca de esa característica de la población. La hipótesis alternativa, en contraparte, etiquetada como H1 o H sub A, es aquella suposición que contradice lo que se indica en la hipótesis nula. Estas son denominaciones, es decir, son etiquetas que se ponen a las suposiciones o a los supuestos sobre una característica en particular de la población. Entonces, hipótesis nula, aquello que pensamos que puede ser cierto sobre la población, y la hipótesis alternativa es lo contrario, ¿no? Es aquello contrario o que contradice a la hipótesis nula. Un ejemplo dice, si se quiere estudiar el comportamiento de una media poblacional, etiquetada con la letra Y mu, mediante una muestra de esta, la hipótesis nula se expresaría como hipótesis nula, que el promedio de la población coincida con el valor del promedio que se tiene de una muestra nada más. Es decir, pensemos nuevamente en un ejemplo, ¿no? El promedio de todos los estudiantes de una universidad. Si yo digo que la hipótesis nula sería que el promedio de todos ellos estaría representado por el promedio de una pequeña porción, ¿sí? Lo que saque esta porción, esta muestra, si se puede asumir como el promedio que tienen todos los demás, se dice que esa es la hipótesis nula. Es decir, ok, el promedio que tiene la población es el mismo del que vamos a sacar de la muestra. Entonces significa que la media de la población que se busca y la media de una muestra son iguales, o sea, no hay diferencia entre ellas. Y por lo tanto, la hipótesis alternativa para ese estudio sería que, en este caso H1 o HA, como gustes colocarlo, que el promedio de toda la población va a ser diferente al que tiene únicamente la muestra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, necesitamos definir también lo que se conoce como estadístico de prueba. Un estadístico de prueba es un valor determinado a partir de la información muestral, es decir, un valor determinado a partir de la muestra, que se utiliza para determinar si se rechaza o se acepta la hipótesis nula. Existen muchos estadísticos de prueba. Para nuestro caso, prioritariamente vamos a utilizar el estadístico de prueba Z, que corresponde a la distribución normal, y para muestras pequeñas, el estadístico T. ¿Sí? Básicamente es un parámetro de una distribución estadística que nos dice cómo aceptar o cuándo aceptar o rechazar ese supuesto o esa suposición que se hace sobre la población completa. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para usar las distribuciones normal y T en una prueba de hipótesis sobre promedios o sobre medias? Cuando el tamaño de la muestra es mayor que 30 y cuando se conoce la desviación estándar de la población, utilizamos la distribución normal. Cuando n es mayor que 30, pero no se conoce la desviación estándar de la población, seguimos utilizando la distribución normal. Cuando la muestra es menor que 30, ¿sí?, y suponemos que la población es normal o aproximadamente normal, y además se conoce la desviación estándar, utilizamos la distribución Z. Cuando n es menor que 30, pero suponemos que la distribución es aproximadamente normal y no se conoce la desviación, utilizamos la distribución T.
Este es un cuadrito digamos, que nos dice cuáles son las distribuciones que podemos utilizar y vamos nosotros a ir aclarando poco a poco. Fíjate bien, en ese sentido vamos a retomar la idea de que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una estimación por intervalo, decimos que un valor en particular, por ejemplo, un promedio puede estar entre dos extremos, por ejemplo, las calificaciones, ¿no? Entre 8 y 9. Si dices, oye, el valor del promedio del grupo puede estar entre 8 y 9, esa es una estimación por intervalo. Entonces, cuando hacemos una prueba de hipótesis, vamos a distinguir tres tipos de pruebas. Las pruebas que se conocen como bilaterales y unilaterales. Y digo tres, ¿por qué? Porque la unilateral se etiqueta o se subdivide como unilateral inferior o izquierda, unilateral derecha o superior y, por último, la bilateral. Cuando hacemos estimación por intervalos, de hecho, es básicamente una idea similar a lo que está aquí, que decimos que la región de aceptación o la región, en este caso, la región en la que se encuentra el parámetro, se encuentra en esa región sombreada. Bueno, entonces es similar a eso que se explicó en un video anterior a este, o en el video que tiene que ver con estimación por intervalos, es muy similar. Entonces, pruebas de hipótesis de una o dos colas, o también llamada unilateral o bilateral. De dos colas es esta, dos colas o bilateral es lo mismo. Prueba de una cola o unilateral puede ser unilateral izquierda o inferior, unilateral derecha o superior, es lo mismo, aquí están los nombres, mira. Entonces, ¿de qué se va a tratar aquí? Cuando hablamos de pruebas bilaterales, la hipótesis alternativa H1 es del tipo donde aparece este símbolo. Entonces, fíjate bien, siempre que aparezca este símbolo, que significa no es igual o diferente de, repito, este significa diferente de o no es igual a, cualquiera de esos dos nombres, ¿sí? No es igual a o diferente de. Cuando aparezca este símbolo en tu hipótesis o su suposición, me refiero a la hipótesis alternativa, ¿vale? Automáticamente es una prueba bilateral. Cuando en tu hipótesis alternativa es del tipo mayor que o menor que, va a ser ya sea unilateral izquierda o unilateral derecha, ¿sale? La región donde la probabilidad me va a decir que yo voy a rechazar o aceptar es la región sombreada, ¿sí? La región de rechazo es la región sombreada. Entonces, si mi valor Z del problema cae dentro de estas regiones sombreadas, dependiendo del tipo de prueba, voy a rechazar H0, que significa rechazar la suposición inicial sobre la población y, equivalentemente dicho, voy a aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, ahorita vamos poco a poco desglosando esto. Nada más de aquí, ¿qué nos vamos a llevar? Que existen dos tipos de pruebas, bilateral y unilateral. La bilateral, la región de rechazo es esta parte sombreada de dos colas, ¿sí? Y la región de rechazo en la parte unilateral puede ser del lado izquierdo o del lado derecho. La prueba bilateral es cuando la hipótesis alternativa tiene este símbolo y la prueba unilateral, o sea que puede ser de este lado, es cuando la hipótesis alternativa, llamada H1 o HA, tiene el símbolo mayor que o menor que. Entonces, fíjate, aquí vamos viendo esta información, es importante. La prueba bilateral de dos colas, donde se acepta la hipótesis nula, que sería aquí, que esta es la hipótesis nula, cuando se acepta es cuando el valor de Z que se trabaja en el problema cae dentro de esta región. Se rechaza cuando el valor Z del problema se obtiene en esta parte, dentro de esta parte sombreada o de este lado. En la prueba unilateral, cuando el valor de Z que se va a calcular en el problema en específico está en esta región o cae dentro de esta región aquí en el eje horizontal, se rechaza H0 y misma lógica cuando cae de este lado, ¿no? Cuando es una prueba unilateral de cola derecha, fíjate bien, aquí en dónde te vas a enfocar en H1, ¿sí? H1, la forma en que tenga H1 o HA es lo mismo, ¿sale? HA es igual a H1. La forma que tenga te va a decir si es bilateral o unilateral. ¿Por qué? Si en el H1 aparece el símbolo de diferente de o no es igual a, este símbolo, el del igual así. Si en H1 aparece automáticamente es una prueba de este tipo. Si en H1 aparece un mayor que, como aquí, H1, aquí está, mira, mayor que
automáticamente es una prueba de cola derecha. Si en H1 aparece el menor que, ¿sí? Aquí está el menor que, mira, de este lado. Si aparece en la hipótesis un menor que, en el H1, es una prueba de cola izquierda, ¿ok? Entonces, esa es lo que tú tienes que rescatar, decir, ok, ¿cómo sé qué tipo de prueba voy a utilizar? Así como del menú, digamos, de esas tres. Si en H1, que es la alternativa, aparece esta, es bilateral, ¿sale? Si aparece esta en H1, cola derecha, y si aparece aquí, le voy a poner así, cola derecha, cola izquierda, y esta es bilateral, ¿sale? Esto es en H1, ¿sale? Siempre en H1, que es lo mismo que HA. Cuando en H1 aparecen estos símbolos, ahí está el menú que te toca escoger a ti. ¿Ok? Con toda la calma del mundo, puedes hacer las anotaciones pertinentes y nosotros vamos a continuar. Tipos de error. Fíjate, en un problema, cuando hacemos suposiciones, hipótesis, puede suceder que esas suposiciones sean verdaderas o que las suposiciones no sean ciertas, por lo tanto, que la hipótesis alternativa a lo originalmente planteado sí lo sea, pero no ambas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, el promedio de todos los estudiantes de una universidad es 8. ¿Sí? Dice, mira, esta es la hipótesis nula, que el promedio es igual, ponemos 2 puntos, ¿va? Déjame, lo vuelvo a escribir. Oye, hipótesis nula, lo que suponemos de la población, que va a ocurrir para todos. Bueno, que el promedio de la población, aquí 2 puntitos, es igual a 8. Ok, entonces, ¿cuál sería la hipótesis alternativa o HA o H1? Que sería, por ejemplo, si yo pongo, oye, el promedio es diferente de 8, o sea que puede ser más grande o más pequeño, pero mientras sea diferente, si aparece así, en la hipótesis alternativa, automáticamente te va a mandar a una prueba de 2 colas. ¿Ok? Así, esta de por acá. Si yo dijera, oye, fíjate que yo supongo, estoy pensando, lo tentativo o lo que yo creo que es cierto, la H0, la hipótesis nula, es que el promedio de todos los estudiantes de una universidad sea 8. Y alguien pudiera decir, no, mira, pero es que, ¿sabes qué? Fíjate que la alternativa, hay indicios de que puede ser mayor, ¿no? O sea, que el promedio puede ser mayor que 8. Entonces, automáticamente es una prueba unilateral, ¿ok? Una prueba unilateral. Y en base a lo que dijimos hace un instante, cuando aparece el mayor que sería este de aquí, es una prueba de cola derecha, ¿sale? En H1. Entonces aquí sería una prueba de este tipo, por acá. Y aquí sería la región de rechazo. Y por último yo dijera, oye, no, fíjate que vamos a suponer que el promedio es 8 de todos los estudiantes de la universidad, pero hay indicios por ahí, hay alguna información que dice que pudiera ser más pequeño también, ¿no? Bueno, lo pongo así, sería una prueba de cola izquierda, ¿vale? Entonces, sea cual sea el tipo de prueba, sea bilateral o unilateral, voy a dejar la anterior. Cuando nosotros decimos que la suposición es cierta, pues dices, bueno, ok, yo supuse algo y es cierto. Pero también puede pasar que lo contrario a la suposición también sea cierto. Digo, oye, no, no es 8, es diferente de 8. ¿Qué va a pasar, ¿sí? Si yo acepto una y rechazo la otra? Digo, bueno, acepto, si yo acepto que el promedio es 8, por ejemplo, no puedo aceptar lo otro. Decir, oye, yo estoy aceptando que el promedio es igual a 8. La de abajo no la puedo aceptar, son excluyentes, o es una o es la otra. Entonces aquí es donde aparecen los tipos de errores. ¿Por qué errores? Fíjate bien. Un error tipo 1, también llamado error alfa, es la probabilidad de no aceptar H0, de no aceptar la suposición inicial que se hace sobre la población, cuando sí es cierta. O sea, oye, yo estoy pensando que el promedio es 8 y hago procesos estadísticos y demás y digo, no, no es 8, no acepto que es 8, el promedio es diferente. Oye, pero ya les pregunté a todos y sí, todos tienen 8. Entonces, la probabilidad de cometer el error de no aceptar de no aceptar H0 cuando es cierta, cuando sí es cierto, de decir no, no la acepto, a pesar de que sí es cierta, eso se llama error tipo 1, ¿sí? O error tipo alfa, no aceptar H0, o sea, decir que esta no es cierta cuando realmente sí lo es. El error tipo 2 es la probabilidad de aceptar
La hipótesis nula cuando es falsa, o sea, decir, ok, el promedio es 8 y si yo la acepto, pero realmente no ocurre, esto no es cierto, pero lo acepto, eso se llama error tipo 2, ¿sí? Y se llama también llamado error beta. Entonces, error tipo 1, no aceptar esta cuando sí es cierta. Y error tipo 2, aceptarla cuando es falsa. ¿Sí? Aceptar esto cuando es falso. Es el error tipo 2. Y bueno, en ese sentido hay naturaleza de H0, hay una cierta naturaleza de H0 y la decisión. O sea, si yo, por ejemplo, digo que H0 sí es cierta, o sea, resulta que en la realidad esto es cierto, que la suposición es verdadera, la que yo etiquete como H0, pero la rechazo, como dije, rechazar algo que es verdadero en este H0, rechazar algo que es verdadero se llama error tipo 1, ¿sale? Si es falsa y la rechazo, pues dice la decisión correcta, ¿no? ¿Vale? Si la H0 es verdadera, ¿sí? O sea, es verdadero, y no la rechazo, pues si es cierto y no lo rechazo, estoy haciendo lo correcto. Dice, oye, sí, estoy tomándola como verdadera, es la decisión correcta. Pero si es falsa esa suposición, por ejemplo, la del promedio en todos los estudiantes, si eso es falso, si realmente es falso y no lo rechazo, no digo, oye, eh, eso no es cierto, ¿no? Sino digo, oye, el promedio de 8 siendo que realmente sea falso y no lo rechazo, eso se llama error tipo 2. ¿Okay? Entonces esa es la dinámica de cómo trabajar los tipos de errores, o el concepto es la conceptualización de los tipos de errores y los elementos necesarios para una prueba de hipótesis, en este caso, como una introducción inicial a esta técnica, ¿no? De prueba de hipótesis. Espero que sea de utilidad.